Conversado sobre la cascada de la inflamación, estamos curso de farmacología, ¿no? Estamos dando las bases para poder entender cómo es que funcionan los diferentes fármacos, en este caso van a estar relacionados con el manejo de la inflamación y también del dolor, ¿no? Ese es nuestro tema en el día de hoy. Ya hemos hecho la descripción de cómo es la cascada de la inflamación, cómo es que se libera el ácido araquidónico, se oxida a través de dos vías, la vía principal, la vía de la COX o ciclooxigenasa, y la vía de la lipoxigenasa, que es una vía alternativa. Lo más importante de la COX es que hay tres COX, ¿no? Dijimos la COX-3 relacionada con los episodios de fiebre, ¿no? Y cuando hay demasiada liberación de COX-3, el paciente tiene fiebre, y vamos a usar para ello, para contrarrestar esto, determinados fármacos. Para inhibir la COX-2 también hay fármacos, pero desgraciadamente los que inhiben la COX-2, o sea, disminuyen las prostaglandinas, también disminuyen a la COX-1, ¿no? ¿Por qué le recetamos a nuestro paciente medicamentos que inhiban la COX-2? Porque no queremos que haya prostaglandinas, porque las prostaglandinas están asociadas con la hinchazón y con el dolor. Cuanto más prostaglandinas se liberaron, el paciente se va a hinchar más, no se le va a hinchar más la cara en este caso. Y cuando el paciente libera más prostaglandinas, también va a sentir mayor cantidad o mayor intensidad de dolor, ¿no? Ese es básicamente el concepto. Y todos los medicamentos que ya comencemos a utilizar a partir de esta fecha, chicos, ustedes tienen la obligación de averiguar las propiedades y las características de ese medicamento. Eso es importante, ¿no? Para que tenga sentido lo que vamos a hacer. Por ejemplo, mencionamos, si mal no recuerdo, que para inhibir el ácido araquidónico, o sea, la cascada de la inflamación la podemos anular por completo, o casi por completo. ¿Cómo se hace eso? Indicando algún medicamento que inhiba que se libere ácido araquidónico. Y esos medicamentos son los corticoides. Anoten ahí los corticoides. Y de los corticoides, el corticoide que más usamos los odontólogos, ¿no? Tenemos a la dexametasona. Porque dentro de los corticoides tenemos a la betametasona, tenemos a la hidrocortisona, tenemos a la prednisona, ¿no? Tenemos a la betametasona. Hay varios corticoides que tienen mucha mayor potencia. El mayor de todos, el que tiene más potencia, es la prednisona, que lo usan mucho para el tratamiento del cáncer, ¿no? Y algunas enfermedades del colágeno. En el caso de la dexametasona, es de todos ellos el que tiene el menor efecto antiinflamatorio, pero es muy bueno pese a ello. Y además es el corticoide que tiene menos efectos secundarios, ¿no? Porque todos los medicamentos que usamos, todos tienen un efecto bueno, pero todos también tienen algún efecto negativo que vamos a ver en la clase teórica el día de mañana, que llevan se les aplica diferentes términos, ¿no? Tanto efectos secundarios como efectos adversos, que no es lo mismo, ¿no? Entonces, para evitar eso es que nosotros utilizamos la dexametasona, es el corticoide que produce un buen efecto antiinflamatorio, inhibe el ácido araquidónico, igual que los otros también, solo que tiene menos efectos secundarios a corto y a largo plazo, por eso es que los odontólogos lo usamos muchísimo. Y después tenemos que podríamos nosotros indicar alguna sustancia, algún AINE, ya en el segundo nivel existen los AINES, o sea, los AINES son los antiinflamatorios no esteroideos, algunos dicen analgésicos, antiinflamatorios y antipiréticos, ¿no? Porque cumplen diferentes tres funciones, pero hay algunos que son mejores analgésicos, otros que son mejores antipiréticos, de contra la fiebre, hay otros que son mejores analgésicos, ¿no? Y esos AINES actúan solamente a nivel de la COX, ¿no? A nivel de la ciclooxigenasa, nada más, ¿no? Ellos no interfieren con el ácido araquidónico, ellos no evitan que se libere ácido araquidónico, solamente impiden que se libere la COX-1, COX-2 o COX-3. Victoria, a ver, una pregunta, que es una repregunta, por eso lo hemos conversado la clase pasada. Cuando tú has tenido fiebre de pequeña o algún familiar pequeño ha tenido fiebre, ¿qué cosa le dan? ¿Qué medicamento le dan para bajar la fiebre? Panadol, por ejemplo. Ya, Panadol es el nombre comercial, el nombre genérico es paracetamol, ¿correcto? Entonces el paracetamol es un AINE que tiene propiedades analgésicas, pero principalmente antipiréticas, ¿no? Y si la fiebre no baja, a pesar del paracetamol, nos indican una sustancia que se llama metamisol, sol con Z, ¿no? Metamisol. Y el metamisol, como el paracetamol, se les conoce con el nombre, son AINES inhibidores selectivos de la COX-3, ¿no? Porque hay otros AINES que no le hacen absolutamente nada a la COX-3, por eso que no se usan para bajar la fiebre. Los que sirven para bajar la fiebre son el paracetamol y también el metamisol, los dos son AINES, ¿no?
Si queremos inhibir la COX-2, usualmente los AINES inhiben la COX-2, pero también la COX-1. Y al inhibir la COX-2 disminuyen las prostaglandinas, pero también hay problemas de gastritis, porque no se produce el moco gástrico en cantidad suficiente. Ese es un problema. También hay falta de agregación plaquetaria, puede haber problemas de sangrado. Por eso es que la mayoría de AINES que inhiben la COX-1 y la COX-2 no se pueden utilizar por periodos largos de tiempo, lo usamos por periodos cortos. Nosotros los odontólogos lo usamos por periodos cortos. 5 días, 7 días, 10 días son periodos cortos, ¿no? Periodo largo es si los AINES los tuviera que tomar el paciente todo el tiempo, de por vida, como sucede, por ejemplo, en los pacientes que sufren de artritis reumatoide. Estos pacientes, por si acaso, chicos, son personas que tienen que tomar el AINE durante toda su vida. Y por lo tanto, si toman un AINE que inhibe la COX-2 porque produce inflamación, produce mayor dolor en los cuadros de artritis en ese pobre paciente, al inhibir la COX-1 va a tener problemas, o puede el paciente tener problemas de sangrado gástrico o de gastritis, ¿no? Por eso es que hacia el año 2000, fines de los años 90, inicio del siglo XXI, la empresa Pfizer, ¿no?, Estados Unidos, sintetizó, no sé cuál sea la palabra, produjo un grupo de AINES que solamente inhibían o principalmente inhibían la COX-2, que se le llamaron los COXIP, ¿no? C-O-X-I-B, B labial, ¿no? Los COXIP son AINES que inhiben selectivamente la COX-2. Estos AINES que inhiben la COX-2 fueron históricamente el Celecoxib, que fue el más antiguo, el primero, con C, Celecoxib. Después apareció ahí apareció después el Rofecoxib. Después apareció el Valdecoxib, después desaparecieron los tres y apareció el Etoricoxib, que es actualmente este Etoricoxib, el único coxib que se vende en el mundo, ¿no? Que tiene autorización para ser vendido en el mundo, ¿no? Porque en Perú se vende cualquier cosa, aunque sea penoso reconocer, ¿no? Pero la verdad es que en otros países solamente se vende el Etoricoxib, ¿no? Todos los demás coxib no se venden. Y estos coxib son muy buenos como antiinflamatorios y son muy buenos como analgésicos, ¿no? Y actúan inhibiendo solo la COX-2, casi exclusivamente la COX-2, la COX-1, pero un poquito, casi nada, ¿no? Y la mayoría de AINES inhiben la COX-2 e inhiben la COX-1, ¿no? Y nos va a ayudar ahora Pilar, danos por favor, Pilar, el nombre de 2 AINES que tú hayas escuchado o hayas averiguado. Los AINES tenemos que conocerlos como el Padre Nuestro, como el Ave María en odontología. Dinos el nombre de 2 AINES y vas averiguando para que ustedes, Anthony, y después Iván. A ver, Pilarcito. 2 AINES. Diclofenaco ¿Ya? y el ketorolaco. Ketorolaco, perfecto, de la misma familia del ácido protopiónico. Anthony, 2 más. 2 AINES más, Anthony. El ibuprofeno. ¿Ya? Y el naproxeno, si no me equivoco. Y el naproxeno, perfecto. Iván, 2 más. Iván, disculpe. Doctor, disculpe, no le podía escucharle. Mi internet está que se va y viene. No le podía escuchar la pregunta. Danos el nombre de 2 AINES. 2 AINES, que no sean los que han mencionado nuestros compañeros. Es que tampoco les he escuchado, pero uno de ellos sería el diclofenaco. ¿Ya dijeron? ¿Otro? Otro ahí. No, ahorita no se me ocurre, doctor, disculpe. Está bien, no hay problema. Willy, 2 más. Se va preparando Ingrid. Ingrid Marcelo, dice. Naproxeno, doctor. No se escuchan. No, no se escucha. Naproxeno. Ya dijeron, otro. Ya. Indometacina. Indometacina, ya. Otro más. Es más de 20. Celecoxib. Celecoxib. Ya, Celecoxib, perfecto. Gracias. Ingrid. Sí, doctor. Creo que no dijeron el aspirina. La aspirina, que es nombre comercial, nombre genérico, ácido acetilsalicílico, perfecto. Y así podemos decir muchos nombres, ¿no? También está muy bien, ¿no? Han dicho que de repente lo más común es falta el clonicinato de glicina, que es la dorixina, ¿no? Y ketoprofeno,
Es decir, hay una infinidad, el Solindac, ¿no? Una infinidad de fármacos que son AINES y que los tenemos que conocer, ¿no? Y lo que van a ustedes que revisar es si ellos tienen algunos mejores propiedades como analgésicos, otros como, mejor como antiinflamatorios. Ahora, todos los AINES que inhiben la COX-1, o sea, estamos quitando de ahí, lo único que estamos quitando son los COXIB, producen un problema. Impiden o inhiben que se libere el tromboxano 2, ¿no? ¿Se acuerdan? De la COX-1 se liberaba tromboxano 2 y el tromboxano 2 tiene la función de permitir que las plaquetas se adhieran unas a otras para formar el trombo, ¿no? Para que formen el coágulo. Si no hay tromboxano 2, las plaquetas no se adhieren. Y hay AINES, existen AINES que son antiagregantes plaquetarios, ¿no? Todos producen, con excepción de los COXIB, todos producen un efecto antiagregante plaquetario, unos más que otros, ¿no? Algunos lo producen por horas. El diclofenaco a las 2 horas desaparece el efecto sobre la plaqueta como antiagregante plaquetario. Qué sé yo, el naproxeno puede ser 9 horas, no, son 9 días, ¿no? En cambio, el ácido acetil salicílico, la aspirina que mencionó, creo, Ingrid, inactiva, impide que la plaqueta se adhiera a otra plaqueta durante toda su vida activa. O sea, durante toda la vida activa de la plaqueta, que dura más o menos entre 10 y entre 11 y 10 a 13 días, más o menos, ¿no? Uno es en 10 a 12, qué sé yo. Es decir, una plaqueta que ya entró en contacto con el ácido acetilsalicílico durante toda la vida de la plaqueta, no toda la vida del paciente, ¿no? Toda la vida activa de la plaqueta, esta plaqueta no va a poder adherirse a otra y no va a formar trombos, ¿no? Pero este ácido acetilsalicílico es usado justamente por esa propiedad por algunos cardiólogos, cirujanos cardiovasculares, en aquellos pacientes que tienen antecedentes de haber sufrido, por ejemplo, infarto agudo de miocardio, ¿no? Porque un pequeño coágulo o un pequeño trombo que tape la luz de un vaso coronario del corazón puede producir un infarto agudo de miocardio y la muerte del paciente. Entonces, como una medida profiláctica, ¿no? Suelen recomendar el uso de ácido acetilsalicílico en dosis bajas, ¿no? 200 miligramos, 100 miligramos o 50 miligramos, ¿no? De diario, pero durante periodos largos, durante toda la vida del paciente. Esto impide que se formen trombos, igual en aquellas personas que han sufrido de accidente cerebrovascular, o sea, lo que antiguamente llamaban derrame cerebral, ¿no? Aquellas personas que usan marcapasos o han sido operados con cirugía abierta al corazón, son personas que tienen que tomar o bien antitrombóticos, o sea, antitrombóticos es el nombre que se le da a las sustancias que impiden la adherencia de las plaquetas o trombos, o trombocitos, que es lo mismo. Y entre estas, por excelencia, encontramos el ácido acetilsalicílico. Y por otro lado, ya en casos extremos, ¿no? Los pacientes tienen que tomar anticoagulante, que es otra cosa, ¿no? Recuerden que yo les mencioné que la coagulación es la suma de dos procesos, ¿no? Por un lado, la cascada de la inflamación, ¿no? COX-1, se libera tromboxano 2 y se agregan las plaquetas unas a otras, se forma el tapón plaquetario. Y de otro lado tiene que haber la formación de trombina, perdón, de fibrina. La fibrina es la consecuencia de toda la cascada de la coagulación, ¿no? Entonces, no es cierto que, ya hemos dicho, no es cierto que la cascada de la coagulación es el único evento que favorece o que produce la coagulación de la sangre. Son dos. El trombo, que se produce a partir de la agregación plaquetaria, que es consecuencia de la acción de la COX-1, y por otro lado, la fibrina, que es la proteína que finalmente se produce después de producida toda la cascada de la coagulación. Entonces, hay pacientes que toman medicamentos, ¿no? Ya estamos anotando. Averigüen, lean bastante sobre dexametasona, lean sobre corticoides, lean sobre AINES, ¿no? Estamos mencionando algunos efectos antiagregantes plaquetarios del ácido acetilsalicílico. Todavía no estamos hablando de ningún anticoagulante en particular, pero los coagulantes por excelencia son la heparina, que es el anticoagulante natural. Tenemos los anticoagulantes sintéticos, que son la warfarina, ¿no? Y el dicumarol, ¿no? Esos son medicamentos que el paciente toma con cierta frecuencia y que puede venir a nuestro consultorio por una atención odontológica X, ¿no? Y nosotros tenemos que hacer un procedimiento invasivo, una endodoncia, una limpieza, una profilaxis, ¿no? Una extracción dental, y el paciente puede tener problemas de hemorragia, ¿no? Como consecuencia de la falta de coagulación.
Entonces, por eso es que tenemos que conocer las propiedades de estos medicamentos, ¿no? O sea, si ustedes se acuerdan, en la segunda clase, en tercera clase, perdón, cuando hablamos de interacciones medicamentosas, les mencioné que cuando una persona ingiere AINES, cualquiera de los AINES, y el paciente toma también anticoagulantes, ¿no? Dicumarol, warfarina, heparina, puede haber una inhibición por competición, es decir, que el primero que llega al receptor en el intestino delgado se absorbe. El que viene después, como dicen ustedes, ya fue, ya no tiene receptor con el cual unirse y el medicamento se elimina a través de las heces, ¿no? Para relacionar lo que hemos dicho en la clase anterior como ejemplo de las propiedades de algunos medicamentos que son utilizados bajo ciertos requerimientos. Entonces, eso ha sido el mapa general de la cascada de la inflamación, ¿no? Y hemos mencionado algunos grupos de medicamentos que tenemos que saberlos como el Padre Nuestro. Ahora vamos a mencionar o vamos a hablar de la vía del dolor, ¿no? Porque la cascada de la inflamación va a producir finalmente prostaglandinas, y estas prostaglandinas, voy a avanzar la diapositiva, van a estimular a que se forme o se libere una sustancia llamada sustancia P. Acá está la sustancia P, las prostaglandinas inducen a que se libere sustancia P. Y la sustancia P lo que hace es estimular o sensibilizar a los nociceptores. ¿Qué cosas son, Anthony, los nociceptores? Deben haber visto en el curso de fisiología. ¿Qué cosas son los nociceptores? ¿Te acuerdas? Lo siento, no me. Ya, nosotros tenemos toda la transmisión de ¿cuál sería? Todas las sensaciones, ¿no? Sensación de dolor, sensación de presión, sensación de ardor, qué sé yo, son transmitidas mediante el sistema nervioso periférico hacia el sistema nervioso central, ¿no? A través de un impulso eléctrico. Entonces, lo que sucede es que hay receptores de terminaciones nerviosas o receptores que captan cierta información y la envían al sistema nervioso central para que el sistema nervioso central lo analice y luego retorna al sitio donde se ha producido el estímulo, ¿no? Por ejemplo, cogemos un instrumento caliente, una cuchara caliente, con la mano, y la información es enviada por los receptores del dolor, los nociceptores que están en la mano, y le envían la información al sistema nervioso central. El sistema nervioso central analiza esa información y devuelve la información hasta mi mano, en fracción de milésima de segundo. Y después de que el impulso nervioso retorna a mi mano, recién siento dolor, o recién siento ardor, o recién siento quemazón, ¿no? Entonces, hay receptores del dolor, hay receptores del calor, hay receptores del frío, hay receptores de la presión. Los receptores que transmiten información dolorosa se llaman nociceptores, ¿ya? Repito, los receptores nerviosos que transmiten información del dolor se llaman nociceptores, ¿no? También tienen otras funciones, pero hablemos del dolor. Entonces, estos nociceptores captan la información por estímulo de la sustancia P. Las células no piensan, las células actúan por estímulo quimiotáctico. Hay alguna sustancia química que estimula a que hagan algo, ¿no? En este caso, por ejemplo, las prostaglandinas que vinieron de la cascada de la inflamación producen sustancia P, y la sustancia P sensibiliza al nociceptor. Ese nociceptor capta esa información y envía. Cuanto más sustancia P, mayor información sobre el dolor, por ejemplo, en la boca. El doctor Willy Muñoz acaba de hacer una extracción. El paciente comienza a enviar información desde su boca, desde el alveolo dentario hacia el sistema nervioso central. Luego la información la analiza, la devuelve a la boca, la devuelve al alveolo dentario, y el paciente dice: doctor Willy, me duele donde usted me ha hecho la extracción. Así funciona el sistema nervioso periférico. Así se transmite en este caso la sensación de dolor. Cuanto más prostaglandinas vienen producidas de la cascada de la inflamación, más sustancia P se produce, más se sensibilizan los nociceptores, más información envían al sistema nervioso central, y por lo tanto, cuando regresa la información, el paciente siente más dolor, ¿ya? Ese es el mecanismo. Pero la sustancia P no solamente se libera por estímulo de la prostaglandina, sino por otra sustancia que tienen que averiguar, a través de la histamina, ¿no? La histamina debe su nombre a que se trata, esto viene de tejido, ¿no? Amina, es una amina que existe en los tejidos, ¿no? De ahí el nombre de histamina. La histamina está en casi todos los tejidos humanos.
y se encarga de muchas funciones, varias funciones relacionadas con la transmisión del impulso nervioso, relacionadas en este caso con la sensibilización de los nociceptores, pero muchas veces el exceso de histamina participa en eventos alérgicos. Por ejemplo, Willy, tú que estás presente, ¿qué cosa es lo que caracteriza a un paciente que está resfriado? Lo que lo puede caracterizar este doctor puede ser que puede presentar fiebre. Tú lo eh, ves, Anthony, en este momento, ves su imagen de Anthony. Dices, Anthony está resfriado, tú no lo has evaluado, no le has hecho ningún análisis. ¿Cómo sabes que Anthony está resfriado? ok. Entonces, podría ser si puede tener secreciones nasales, o sea, Exacto. secreción de moco. 20 nota, 20, perfecto. Entonces, la secreción nasal es estimulada, entre otras sustancias, por la histamina. Entonces, la histamina es una sustancia que estimula la liberación de moco. Si Anthony, disculpa el ejemplo, Anthony, si Anthony ya pues tiene demasiada mucosidad nasal, está hablando y caramba, está que no, ¿no es cierto? ¿Qué cosas le dices, qué cosas le prescribes o le recomiendas que tome Anthony? No pienses Ah, como doctor, piensa como persona común y corriente. Anthony es tu hermano. Lo ves que moquea, pues no, moquea y moquea, ya pues, ya Anthony, ya basta, ya. Tómate, ¿qué cosa tiene que tomar Anthony? Doctor, ¿puedo? A ver, Victoria. Un antihistamínico, ¿no? Un antihistamínico. ¿Y de dónde viene la palabra antihistamínico? ¿Contra quién? Contra la histamina. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Es sencillo. Los antihistamínicos contrarrestan el efecto o la liberación excesiva de histamina. ¿Ven? Ya estamos conociendo un nuevo grupo de medicamentos. Cuando venga la clase que corresponde, diremos, bueno, hay antihistamínicos de primera generación y de segunda generación, ¿no? Los de primera generación, además de ser muy buenos antihistamínicos, le para el toque a Anthony toda la secreción. Pero Anthony se le va a pasar la clase durmiéndose, porque los antihistamínicos de primera generación producen sedación. La palabra sedación significa producir sueño. En cambio, los antihistamínicos de segunda generación ya no producen sedación, ¿no? Ejemplos, la loratadina habrán escuchado, la cetiricina, ¿no? Son antihistamínicos de segunda generación, como lo ha recomendado la doctora Victoria. Perfecto. De esa manera estamos usando los antihistamínicos para contrarrestar ese problema. Pero los antihistamínicos, el problema es que como están en la histamina como está en todos los tejidos, no basta con tomar algún medicamento, algún AINE, que inhiba la liberación. Por ejemplo, voy a pasar la diapositiva anterior. A través de esta vía de la lipoxigenasa se libera una cantidad importante de histamina. Pero la histamina no solamente viene de la vía de la lipoxigenasa, sino está en todas partes. Por eso es que los pacientes, ¿no? Los pacientes que presentan dolor y queremos inhibir el dolor, no basta a veces con que el paciente tome un AINE, porque la histamina, que también va a sensibilizarlas, va a producir sustancia P, se origina de diferentes partes. Por eso que es muy importante, además de conocer la cascada de la inflamación, para conocer las propiedades farmacológicas de los AINES, conocer lo que se llama la vía del dolor. ¿Y qué es la vía del dolor? Lo que le he explicado, todo ese ascenso y descenso de información. Karim, tú que estás ahorita con la cámara abierta, ¿cómo estás, Karim? Si la información sobre el dolor, ¿no? A tu paciente le acabas de hacer un procedimiento odontológico, le has hecho una extracción dental, ya pasó el efecto de la anestesia, y se produce una gran cantidad de información, bastante sustancia P. La información sube al cerebro, pero sucede algo, la información ya no baja. Es decir, la información sube, pero no baja. ¿El paciente sentirá dolor o no sentirá dolor, Karim? Si sube, pero no Probablemente baja. no, creo No, que ya. perfecto. No, porque para que el paciente sienta dolor, la información tiene que subir y tiene que bajar, tiene que volver al sitio donde se ha originado el estímulo, donde está el receptor. Esa función de bloquear el impulso nervioso doloroso a nivel del sistema nervioso central lo produce un grupo de analgésicos de acción central que se llaman los opioides.
Estamos conociendo otro grupo de analgésicos que no participan de la cascada de la inflamación, que actúan directamente en el sistema nervioso central, se llaman los opioides. ¿Qué opioides conoces, Anton? Porque hay de los buenos y de los malos. ¿Qué opioide conoces? ¿O has escuchado hablar? No, no he escuchado hablar. ¿Alguien que han escuchado hablar de la morfina? Sí. Ya está, la morfina es un opioide. Es el opioide top de todos, es el Cristiano Ronaldo, o bueno, ahora sería el Messi, ¿no? El Messi de los opioides, el que tiene mayor efecto analgésico de acción central. Nosotros no podemos no podemos prescribirlo como odontólogos, ¿no? Por ejemplo, tenemos la morfina, tenemos otra sustancia llamada oxicodona, tenemos otra sustancia llamada peptidina, repito, peptidina, oxicodona, morfina, y el otro, el hermano menor, es el tramadol. Bueno, el tramadol es el único opioide que los odontólogos podemos prescribir. Por eso tienen que revisar ahora su libro, ¿no? Revisar la información sobre los efectos o las propiedades del tramadol. ¿Qué hacen todos los opioides, incluyendo el tramadol? Bloquean la respuesta dolorosa a nivel del sistema nervioso central. Entonces la información sube y el paciente y no baja, entonces el paciente, como muy bien dice Karim, el paciente no siente dolor. ¿Se sigue hinchando, Willy, o no se sigue hinchando el paciente? Sí, doctor, porque solamente se ha hecho el efecto sobre el sistema nervioso. Y no sobre la cascada de la inflamación. Perfecto. Se van a hacer buenos colegas, no hay nada que hacer. Me van a quitar la chamba, me van a reemplazar en la universidad. Tienen bastante sentido común. Qué bueno. Entonces, como no actúa a nivel de la cascada de la inflamación, entonces el paciente se va a seguir hinchando, se van a seguir produciendo prostaglandinas, pero el paciente no le va a doler. Pero como este es un opioide que actúa a nivel del sistema nervioso central, también tiene sus efectos secundarios. Uno de los efectos más comunes de los opioides, ¿no?, es la caída brusca de la presión arterial. Victoria, ¿cuál es el término médico que describe la caída de la presión, la baja o la caída de la presión arterial? Hipotensión. Hipotensión arterial, perfecto, hay hipotensión arterial. Y como hay hipotensión arterial, el paciente puede sufrir desmayos. No nos gustaría que a nuestro pacientito que le hemos hecho una extracción simple, le metemos un bombazo, un opioide, y le llama, por ejemplo, doctora Victoria, me acaban de llevar a la clínica porque, bueno, se llama la mamá, dice, mi hijo se acaba de desmayar, ¿qué hago? ¿Qué ha pasado, doctora? ¿Por qué se arma el lío? Simplemente consecuencia del opioide. Otro efecto del opioide, que puede producir náuseas o puede producir vómitos. Karim, ¿cuál es la diferencia entre vómito y náusea? Ah, sí, doctor. Bueno, las náuseas a ver, ah, se produce antes de que vomites. A Es, ver, si tú a ver, piensa que tú eres la paciente y sientes náuseas, estamos es un entre colegas. malestar. Es la sensación, ¿no es cierto? Ujú. Es la El sensación malestar. de la regurgitación, pero de las horcadas, ¿no?, de la regurgitación brusca, pero no has vomitado. El vómito es la expulsión brusca del alimento o del contenido gástrico, ¿no? Entonces, el acto brusco de expulsar el contenido gástrico, ese es vómito. Y en cambio, la sensación ese es náusea, ¿no? Entonces, los opioides en algunas personas producen hipotensión, en otros producen, ¿cómo se llama? Producen náusea, en otros producen vómito, en otros producen mareos, en otras personas que ya son muy sensibles, ¿no?, ya personas que sufren de repente de retención urinaria o tienen problemas prostáticos, pueden producir retención urinaria también. Ustedes son muy muchachos, no creo que tengan ese problema. Una persona de 50 para arriba, el paciente puede decir, doctor, ¿sabe qué? Tengo retención urinaria, siento que la vejiga está llena, pero no, disculpe, no puedo ir al baño a orinar. Hay retención urinaria. ¿Qué ha pasado? El medicamento, el opioide es el que ha producido ese problema. Entonces tenemos que conocer cuáles son los efectos secundarios. Que es muy bueno, es el Messi de los analgésicos, nadie lo discute.
pero tenemos ya nosotros que ir adquiriendo un criterio para poder ver en qué pacientes, en qué personas, eso lo aprenderá en otro curso, en qué personas le va mejor un opioide, en qué personas es suficiente con un AINE, en qué personas es suficiente de entre los AINES el menos intenso, ¿no? Eso ya es un tema clínico. Por ahora estamos haciendo también un esfuerzo por conocer un poco de lo que se llama semiología, ¿no? Que ya eso no es culpa de ustedes, todavía no llevo el curso de semiología y patología, ¿no? Que ya no hay curso de semiología como tal, pero es importante, ¿no? Es el estudio de los signos y síntomas de los pacientes para poder determinar cuál es la enfermedad del paciente. Entonces, resumidas cuentas, porque este tema no es muy largo, es un tema corto en realidad, y las dos debería haberlo hecho en una sola clase, pero hubiera sido muy complicado. Ahora veo que han entendido muy bien la cascada de la inflamación. Ahora entendemos que la vía del dolor es una vía complementaria, porque en la realidad se puede producir de manera simultánea la cascada de la coagulación, la cascada de la inflamación, la vía del dolor, ¿no? Porque han hecho una extracción dental. Los tres procesos se van a producir de manera simultánea y los tres pueden producir diferentes efectos clínicos en el paciente. Por lo tanto, el medicamento también tiene que atacar los signos y síntomas de estas enfermedades, ¿no? Nosotros, por si acaso, tenemos una cultura médica de los antis, no sé si se han dado cuenta. Antihistamínico, dijo Victoria, ¿no? Antibiótico, antiinflamatorio, es anti, ¿no? Esa es nuestra formación médica. No es mala ni buena, es una forma, no es la medicina occidental, ¿no? Que tenemos que manejar. Es la medicina de los antes, porque hay otra medicina que es la medicina homeostática, que lo que hace es buscar más bien el equilibrio, ¿no? De las funciones del organismo, homeostática o homeopática también le llaman, ¿no? Patos de patología, ¿no? O sea, la ausencia, el equilibrio que impide la patología, ¿no? Eso es otra forma de ver la medicina o de ver las enfermedades, ¿no? Son diferentes formas, la moxibustión, ¿cómo se llama el otro? La acupuntura, son otros modos de ver también o analizar a las personas desde el punto de vista de la enfermedad. No sé si hasta acá hay algún comentario. Aunque todavía nos quedan algunos minutos, les voy a dejar algunas tareas. A ustedes les dejé una tarea para ustedes que era conseguir el nombre de los AINES, si mal no recuerdo. ¿No? ¿No? Bueno, le vamos a dejar una pequeña tarea porque hasta el día de hoy yo voy a hablar mucho. A partir de la próxima ustedes van a hablar y yo voy a ser el candelero, ¿no? Para tratar de conversar y aprovechar un poco mejor el tema. Entonces vamos a dejarles primero una tarea a los varones. Tenemos a Willy, tenemos a Anthony, Iván que ha salido, no, está también Iván. Y a las damas, que son más, vamos a dejarles otro tema. En el caso de los varones, le vamos a dejar que estudien, que nos expongan en 5 minutos, no necesitan hacer PowerPoint, ¿no? Si quieren lo hacen PPT, si quieren lo explican nada más, sobre lo que es, sobre los parasimpáticos miméticos y los parasimpáticos líticos, perdón. Ojo, repito, los varones van a estudiar sobre los parasimpáticos miméticos, o sea, fármacos parasimpáticos miméticos y parasimpáticos líticos. Las damas van a averiguar sobre los simpáticos miméticos y simpáticos líticos, ¿no? Existen dos sistemas, ¿no? Bueno, el sistema nervioso en general tiene diferentes funciones, ¿no? Si queremos simplificar, que está mal, pero hay que simplificar para entender las cosas, tenemos una función sensitiva, ¿no? Tenemos una función motora y tenemos una función neurovegetativa. La función motora es la que le permite a Anthony cerrar los ojos y decir, voy a cerrar los ojos, ¿no? O lo que le dice a Anthony, voy a levantar la cuchara para almorzar. O lo que le dice a Victoria, voy a agachar la cabeza porque se me apagó la computadora, ¿no? Es un movimiento motor, ¿no? Que hace que mueva algo, ¿no? Pero lo mueve de manera voluntaria, ¿cierto? Porque no es un tic que lo hace involuntario, lo hace de manera voluntaria. La percepción de la función sensitiva, ¿no? Que nos permite percibir dolores, olores, sabores, nos permite percibir sensaciones de presión, de tacto, ¿no? Son sensaciones, no son automáticas, ¿no? Son generadas, son causálgicas se llama, ¿no? Porque hay algo que lo causa. Pero de todas maneras son situaciones que nosotros
podemos evitarlas, ¿no? Salvo que yo sea masoquista, no me gustaría ir a un sitio donde me van a producir dolor, ¿correcto? En cambio, hay funciones que son automáticas. Anthony, ¿tú le estás diciendo en este momento a tu pulmón que comience a respirar o lo estás haciendo de manera espontánea? De manera espontánea, automática. Espontánea. Karim, ¿tú le estás diciendo a tu corazón que lata más rápido? No digo que estés enamorada, pero le estás diciendo que lata más rápido, más despacio. Hay que hacer bromas para irnos, para no aburrirnos al mediodía. ¿O tu corazón late No, automáticamente? late automáticamente. Automáticamente, ¿no? Más rápido por unos que por otros, pero es automático. Perfecto. Ingrid, ¿y tú le dices acaso a tu estómago cuando comes, oye estómago, comienza a hacer digestión de los alimentos? ¿O también es un acto voluntario? O un auto automático, perdón. Es automático, doctor. Automático. Entonces, todo lo que es automático, pero necesario para mantener con vida a la persona, es decir, para que pueda desarrollar lo que se llama las funciones vitales y las funciones biológicas, vitales las que no puede dejar de tener el paciente porque se muere, ¿no? Son reguladas por dos sistemas, ¿no? Sistemas generales que se llaman el sistema neurovegetativo simpático y el sistema neurovegetativo parasimpático, ¿no? No es antipático, es simpático y parasimpático, ¿no? Y los dos cumplen una función que algunos dicen que es contraria, pero la verdad que no es contraria, es complementaria, ¿no? El exceso de uno puede perjudicar al otro, tienen que estar en equilibrio, pero cada uno de ellos cumple una función específica. Por ejemplo, el sistema cardiovascular es regulado por el sistema simpático. Mientras que el sistema, el tracto digestivo, es regulado por el sistema parasimpático, ¿no? El peristaltismo, ¿no?, es ocasionado o regulado por el sistema parasimpático. El sistema simpático utiliza una sustancia que algunos dicen que es hormona, ¿no? Es una sustancia que se llama adrenalina. Sin adrenalina no funciona el sistema simpático. Un exceso de adrenalina va a producir un exceso de funcionamiento del sistema simpático en general, de todo lo que es regulado por el sistema simpático. Mientras que la acetilcolina es la sustancia que regula el funcionamiento del sistema parasimpático, ¿ya? Entonces, la adrenalina regula el sistema simpático, la acetilcolina regula el sistema parasimpático. Por ejemplo, cuando poníamos de ejemplo que el doctor Willy había evaluado al paciente Anthony porque estaba con secreción nasal excesiva. La secreción nasal es regulada por el sistema, las mucosidades en general son reguladas por el sistema parasimpático, ¿no? Si al paciente Anthony le damos un exceso de antihistamínico, no solamente va a reducir la secreción de moco de la nariz, sino que va a tener sequedad en la boca. Porque al final de cuentas la saliva es producida por unas glándulas que producen moco, ¿no? Solo que ese moco de la boca le llamamos saliva. Al moco del ojo le llamamos lágrima. En cambio, el moco de la nariz le decimos moco, ¿no? Pero todos son mucosidades, ¿no?, producidas por glándulas mucosas, ¿no? Entonces, estas glándulas mucosas de algunos órganos, en especial, son reguladas por el sistema simpático o parasimpático, ¿no? En el caso de las glándulas que producen moco, son reguladas por el sistema parasimpático. Entonces, el antihistamínico, lo pongo como ejemplo, porque ustedes van a explicarme esto con más detalle la próxima semana, se le llama parasimpaticolíticos, ¿no?, o anticialagogos, son nombres raros que lo utilizan en la literatura, parasimpaticolíticos o cialagogos, ¿no? Los cialagogos son fármacos que específicamente producen inhibición del sistema parasimpático, pero relacionado solamente a la función de la mucosa, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos la atropina, ¿no? Que tiene un efecto contrario a la histamina. Mientras la histamina estimula la formación de moco, como en el resfrío, la atropina produce un efecto contrario, ¿no? Los antihistamínicos, a pesar que no tienen una función específica como parasimpático lítico, o sea, deprimen el sistema parasimpático, sí cumplen una función como, son inhibidores parciales del sistema parasimpático. Por eso es que se utilizan para el tratamiento del resfrío, ¿no?, para disminuir
la cantidad de secreción mucosa, porque el moco no solamente se produce por la nariz en ese caso, se produce también en los bronquios. Y cuando se produce moco en los bronquios, ¿qué hacemos? Tosemos. La tos es un reflejo. Entonces la tos no es un síntoma, pero que se produce porque hay moco que se está produciendo en exceso en los bronquios y en los bronquios y el paciente, la persona, nosotros queremos escupir, queremos expectorar y nos da tos, ¿no? Para la tos, ¿qué nos dan? Medicamentos que inhiben la función parasimpática, ¿no? Que son otros en todo caso, ¿no? No voy a entrar en detalle para no confundirlos. Pero lo cierto es que el sistema simpático y el parasimpático producen regulan, perdón, la función neurovegetativa automática de los órganos que producen, que mantienen, perdón, o preservan las funciones vitales y las funciones biológicas en el ser humano, o en todos los animales en general, ¿ya? Por eso ustedes tienen que saber eso. Yo les explico esto porque estuve conversando de repente estuvieron ustedes también el día sábado en la clase presencial, estuve conversando así más cositas y percibí y me comentaron de que esa parte no la habían visto en los cursos anteriores, ¿no? Entonces me he tomado la libertad de salir un poco del esquema del curso para explicarles rápidamente en qué consiste la función del sistema neurovegetativo, porque durante todo el curso van a leer sobre medicamentos que tienen efectos secundarios contra el sistema simpático o parasimpático o lo favorecen o lo perjudican. Todos aquellos fármacos que favorecen, aumentan o estimulan la función del sistema neurovegetativo, se utiliza la terminación, o sea, el sufijo mimético. Si estimulan el parasimpático, dice parasimpático mimético. Si estimulan el simpático, dice simpático mimético, ¿no? Todo lo que estimula la función neurovegetativa se utiliza la terminación o el sufijo mimético. Y si es al contrario, lo inhiben, se usa el sufijo lítico, parasimpático lítico, disminuye o anula la función parasimpática. Simpático lítico, disminuye la función simpática nada más, ¿ya? No existe medicamento que inhiba al simpático y al parasimpático a la vez, ni medicamento que estimule al simpático y al parasimpático a la vez. Eso no existe, ¿ya? Pero van a escuchar muchos de estos términos como efectos secundarios, como efectos adversos o como parte de la acción misma de algunos fármacos que vamos a ir revisando en la literatura como parte de conforme vayamos avanzando en el curso, ¿no? Entonces, quiero que tengan la capacidad ustedes de poder leer cualquier libro, ¿no? Yo no soy amigo de la Biblia, ¿no? Es decir, que tengan un libro, un texto, digamos, oficial del curso, donde lo van a tener ahí como la Biblia debajo de su almohada, ¿no? Es importante que sepan leer cualquier libro, porque todos los libros son buenos, cada uno tiene pues la opinión de un médico, de un profesional, pero finalmente todos son igualmente importantes, ¿no? No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Doctor, una consulta con respecto a la tarea que dejó, o sea, que estemos averiguando, ¿es individual, o sea, o es... Es individual, es individual. O sea, lo que quiero es que cuando Victoria hable, Anthony me diga, sí, estoy de acuerdo. Digo, Anthony, ¿estás de acuerdo? Si ha leído, estará de acuerdo. Si no ha leído, no. O de repente encontrar algo complementario, dice, doctor, pero yo he encontrado también una cosa, otro, perfecto. Y así nos vamos enriqueciendo con la conversación, ¿ya? Para poder hablar el mismo lenguaje, el mismo idioma. Eso no quiere decir, por ejemplo, que los varones no estudien sobre el sistema simpático. También lo leerán, pero aprenderlo para exponerlo es diferente, ¿cierto? Es diferente, pero tienen que aprender de todas maneras lo otro también. No, y les va a ayudar muchísimo para entender muchos procesos, muchísimos procesos, sobre todo relacionados con el aparato masticatorio, que es nuestra chamba, nuestro trabajo. No sé si hay alguna pregunta de parte de ustedes, Anthony, Karim. ¿Sí? Ya. No sé si hay un comentario, alguna pregunta. ¿Hay alguna parte que no se esté entendiendo, Marín? Por favor, con confianza, o alguna parte que le gustaría aprender un poco más. Ingrid. Abran su cámara, Marín, por favor. No se queden cortos. No le voy a preguntar a los que están con la cámara abierta. Ahí está, así vamos a hacer. Para que abran su cámara. Bueno, vamos a empezar por Willy, porque estoy viendo acá en el orden. Una conclusión chiquita, Willy, de lo que hemos conversado hoy. Una chiquita nomás. Anda lento, Antonio. Perfecto. Una conclusión chiquita. Ok, doctor, de que
bueno, nosotros como personal de salud, ¿no? Personal médico debemos conocer bien los medicamentos, ¿no? Y más que todo, conocer a veces esos mecanismos, ¿no? De cascada de inflamación, ver cómo a veces se dan algunos procesos del dolor y Ya. recetar, ¿no? De acuerdo a la sintomatología del paciente y también de acuerdo a a lo que puede estar sintiendo, ¿no? Ujú. Ya, está bien. Vicky, una conclusión chiquita. Bueno, que los nociceptores, ¿no? Son Ujú. los receptores del dolor y que para que se produzca el dolor es necesario que la información retorne. Exacto, perfecto. Karin, Sí, bueno, yo ya entendí más o menos manejo y el recorrido que pasa una persona al sentir dolor. Por ejemplo, mientras más prostaglandinas hay, se produce más sustancia P y eso provoca más sensibilidad en los nociceptores. Y eso es lo que provoca ¿hay más dolor o menos dolor? hay más dolor. Más dolor. Perfecto, ya está comprendido. Anthony, si no lo escribes en el chat. Ingrid, Eh, ¿Se me escucha? sí, sí, se escucha, sí. Ya, bueno, se podría decir que hay los diferentes grupos de fármacos. Uno de Ya. ellos es los opioides, que nos ayudan a bloquear la vía del dolor, ¿no? Especialmente es una vía de dolor de manera directa para que el estímulo no regrese y aún así solamente bloquea el dolor, más no la inflamación. Y también es importante conocer las consecuencias que puede dar estos opioides. Está bien. Ingrid, gracias, Anthony. Sí, doctor. Bueno, con respecto a los antihistamínicos, ¿no? Ujú. Que se encargan de bloquear la secreción nasal y que hay dos, ¿no? Dos generaciones. Yo no tenía en cuenta mucho eso. La primera generación nos causa un poco de sueño, ¿no? Sedación Ujú. y la segunda generación que prácticamente no, Así ¿no? es. Y la importancia de cómo los antihistamínicos también bloquean a lo que no generan, ¿no? La sustancia P No, que esa es la histamina. Esa es la histamina. la Una cosa es histamina, la ¿no? histamina, otra cosa es el antihistamínico. Ajá, que promueve, ¿no? La sustancia P para los nociceptores también. Perfecto. Está bien, Ingrid. Steven, que no le han dejado hablar toda la clase. A ver, Steven, Bueno, una ya lo conclusión dijeron chiquita. todo, pero sí, sí, bueno, aquí aprendimos que los antihistamínicos van a controlar la liberación de histamina D, como dijo, de primera generación y segunda generación, y también que hay opioides, ¿no? Que viene a ser la morfina, peptina, oxicodona, pero mayormente lo que usan los odontólogos viene a ser la tramadol, El ¿no? tramador. Perfecto. Pilar, gracias, Steven. Sí, que es importante saber sobre los corticoides, como la desametasona, la cortisona. Desametasona que pues vamos a ver que hay efectos secundarios, que va a producir efectos antiinflamatorios, va a inhibir el ácido araquidónico, pero los AINES que ellos van a inhibir lo que es el COX 1 y 2. También hemos visto lo que es el metamizol, paracetamol, que van a inhibir el COX-3 y que es muy importante para lo que es para reducir o bajar la fiebre. La COS3, ya. Para cerrar con broche de oro, Iván, una chiquita, una conclusión chiquita. Bueno, doctor, más daría referencia sobre el AINE específico, el ácido acetil salicílico, ¿no? Ya, ya. En primordial la aspirina. Ahora, eso tener bastante cuidado porque llega a ser un anticoagulante. También se usó en la No, es un pandemia, ¿no? antitrombótico, Por no los es anticoagulante, perdón, aclaro, no es anticoagulante la aspirina, exactamente es antitrombótico, ¿no? O sea, Ajá, antiagregante plaquetario. Pues está bien, sí te entiendo. ajá, exactamente. Ya. Y tener mucho cuidado al momento de, por ejemplo, estar en una cirugía porque tendríamos el contra del vasoconstrictor, que sería la epinefrina, perdón, de la lidocaína y la epinefrina, ¿no? Que sería el anestésico. Ya. Listo, chicos. Entonces, Porque no sé no si se algún... usa para degenerar. No, está bien, sí te entendí.
Entonces, el día de mañana nos vemos temprano a la hora de la teoría, ¿no? Siempre con buena vibra. Lástima que nos han cerrado las calles. Esperemos que se tranquilice todo, ¿no? Cuídense mucho y nos estamos viendo el día de mañana, en la hora de la teoría. ¿Ya? A ver, mami, yo quisiera que, voy a cerrar esto. Lo que sucede es que yo les mando, ¿cómo se llama? La grabación de la clase el día de hoy que queda grabado. Pero para empezar la clase, yo siempre me gusta, ¿no? Como para que tengan esta grabación como recuerdo, le pongo la fotografía de todos nosotros que estamos acá presentes. Por eso quiero pedirles que abran su cámara todos para tomar una foto y ponerla siempre al inicio del video de la clase práctica del día de hoy. Un poquito baja tu cámara, Steven. Salen los lentes nada más. Exacto. Listo. 1, 2, 3, sonrían. Ya está. Muestren las resinas, como dicen. Listo, chicos. Nos vemos mañana, entonces. Gracias. Hasta Hasta luego, luego. doctor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Chao, chicos.